Efemérides de hoy, lunes 24 de mayo. Pues empecemos en Sudamérica, porque un día como hoy, pues y tras la batalla de Pichincha, ganada por el general, pues en plena guerra de secesión, de independencia sudamericana, pues hoy, pues conmemorando la batalla de Pichincha, se logra consolidar la independencia de los países de Sudamérica. Así que, pues esta junto a la batalla de Ayacucho, por ejemplo, pues son las que logran, y ahí se consolida pues también la independencia de Ecuador. Pues también ustedes se han puesto a pensar, y a aquellos que hemos ido a Quito, la altura que tiene el Pichincha, el Guaguapichincha, es decir, bueno, allá se dio esa batalla, que consolida la separación de Ecuador, de España. Bueno, José de Sucre fue quien pues logra esta separación. Vamos a 1846, porque vamos a México. Pues en el marco de la intervención estadounidense, pues aparece un gran héroe de esta guerra, el general Zachary Taylor. Pues él captura la ciudad de Monterrey. Hasta allá llegaron los americanos. No olvidemos que la frontera entre Estados Unidos y México estaba por allá por el estado de Colorado, el hoy estado de Colorado. Así que imagínense lo que avanzó las fuerzas mexicanas, las fuerzas estadounidenses, casi hasta el corazón de México. Y por eso fue tal vez el hecho más traumático del México del siglo, de inicios del siglo, bueno, de mediados del siglo XIX. Es tanta ese trauma y tanto costó esa guerra que aquellos préstamos pedidos por México para poder hacerle frente a la guerra y a sus consecuencias es lo que lleva a declararse en insolvencia con sus deudores europeos. ¿Y qué pasa? Bueno, los europeos dicen, no nos pagues, pero eso sí, te vamos a poner un emperador. Y así es como llega Maximiliano a México. Vamos a 1866, porque es un día de guerras, y hablar de guerras, porque una de las guerras más terribles de Sudamérica, pues fue la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil, todos contra Paraguay. Se da la batalla de Tuyuti entre las fuerzas aliadas de los tres países contra Paraguay, y es hasta el día de hoy, atención, la batalla más grande ocurrida en Sudamérica. Ni siquiera en la Guerra del Pacífico, ni siquiera en las Malvinas, ni siquiera pues en las tantas guerras que ha tenido Colombia, ha habido una tan grande, con la participación de tantas fuerzas en un solo campo de batalla. Recuerden que los ejércitos de estos tres países llegaron incluso hasta Asunción. Bueno, por eso el estadio de Asunción pues se llama Los Defensores del Chaco. También pues, esa guerra terrible que tuvo Paraguay con Bolivia en el Chaco en 1900, pues en los 30. Pues cuando llegan las tropas de la Triple Alianza Asunción solamente quedaban niños y mujeres, ni siquiera ancianos. Por eso si uno ve la historia paraguaya ve que ahí el padre era un gran patriota porque tuvo 14 hijos con 7 mujeres distintas y uno ve cosas así. Bueno, es que ese país quedó totalmente despoblado de hombres. Y lo importante de este país y lo grande de Paraguay es que a pesar de eso, pues continuó siendo una república y bueno, echando hacia adelante. Vamos a 1940, porque en la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, se da la orden, pues bastante controvertida, de detener a la Wehrmacht camino hacia Dunkerque. Bueno, cuando se hizo la estrategia de la OSS, esa de entrar parte del ejército alemán por Bélgica y el otro por las Ardenas, pues llamada la estrategia de la OSS por Erich von Manstein, pues se pensaba, bueno, aislar al ejército británico. El ejército británico pues escapa hacia Dunkerque. Bueno, al final el ejército alemán tenía tanta anfetamina dentro que esos tipos hubieran ido corriendo a través del Canal de la Mancha, de la cantidad de droga que tenían dentro. Pero en fin, Hitler da la orden de detenerse. Y ahí se empieza la Operación Dínamo. ¿Qué es la Operación Dínamo? Pues sacar a 300.000 ingleses y a 80.000 franceses a Inglaterra. Pues narrada y explicada magistralmente pues en la película Dunkerque. Y vale la pena verla porque, bueno, además está hecha pues con esa nueva técnica de hacer las cosas en la cámara en mano, muy, muy cerca. Y bueno, cómo fue ese despliegue y sobre todo esa orden de todo lo que flotase en Londres y en todo el estero del Támesis, tirarlo al mar y a buscar gente y a traerla desde Francia. Pues
lograron esa, y sobre todo lo de los soldados. Oye, la gente cómo nos recibirá si al final es un ejército en retirada. Y bueno, Churchill, como siempre, poniendo la toma a tierra diciendo, bueno, las guerras no se ganan con retiradas. Los franceses volvieron al continente y ahí pues la Wehrmacht les hizo pedazos. Vamos a hace 50 años, pues exactamente hace una hora se cumplió el 50 aniversario del peor accidente automovilístico de la historia de Panamá. Un bus de La Chorrera pues cae 160 pies en el Puente de las Américas, ahí en el área de donde está la Florida State, donde estaba el antiguo Panamá Canal College, en ese campo de tanques de gasolina. Bueno, 38 muertos, 5 heridos. Pues en el peor accidente automovilístico de toda nuestra historia. Ni aquel terrible accidente en Las Garzas, ni la quema del bus en La Cresta, ninguno había tenido tantos muertos como esto. Una cosa importante, que fue el gobernador de la zona del canal quien pagó el entierro de los 38 fallecidos. Y de los 5 heridos, pues la mayor parte terminó con lesiones y terminó trabajando en el gobierno. Con mi mamá trabajaba una señora, me acuerdo, la señora Pupo, que fue sobreviviente de este terrible accidente que pues hace exactamente 50 años y una hora pues, enlutaba a grandes familias del área de Panamá Oeste. Vamos a 1981, porque un día como hoy, pues se da el primer magnicidio de aquellos que fueron sospechosos en aquel año tan convulso de 1981. Y Jaime Roldós, este hombre, este joven, porque era un hombre bastante joven, fallece en un accidente de aviación. Pues su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, asumía la presidencia. Él estaba casado con la hermana de Abdalá Bucaram. Pues por eso el movimiento de Abdalá Bucaram se llama el movimiento roldosista. Este hombre muere, siempre se dijo que bajo sospechas de que fueron los Estados Unidos quienes lo mataron. Y bueno, los teóricos de la conspiración suman a esto el accidente también aéreo en el que fallecería, pues unos meses después, 3 meses después, el general Omar Torrijos Herrera. Así las cosas.